Filosofía de la historia. Cuando nosotros hablamos de filosofía de la historia, hacemos referencia a una reflexión filosófica, por supuesto, sobre los hechos históricos, sobre la historia en sí. ¿Qué es la historia? Cuando nosotros preguntamos sobre la filosofía de la historia, yo les dije que es una reflexión filosófica acerca de un hecho histórico, de un hecho humano que se dio en un determinado tiempo. Si nosotros hacemos un ejercicio, nosotros podemos relatar nuestra propia historia, ¿sí? Porque la historia está impregnada en cada uno de nosotros. Nosotros somos historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un transcurrir histórico que nos ha hecho ser seguramente lo que somos hoy. Si hacemos el ejercicio en la cátedra de que cada uno narre su propia historia, ¿sí? Desde que tiene memoria, desde que tiene los primeros recuerdos hasta la fecha. ¿Sí? Nosotros podemos evocar los recuerdos que tenemos en el infraconsciente, traerlos y comenzar a escribir o a relatar nuestra historia. Primero tenemos que ver desde qué momento tenemos esos recuerdos. Y tal vez alguno de ustedes cuando haga el relato va a poner cuando tenía 3 años me pasó tal cosa. Ahora yo les preguntaría, ¿ese recuerdo es propio o es ajeno? ¿Por qué? Porque dentro de los recuerdos nosotros tenemos los propios recuerdos, aquellos que realmente lo tenemos en el infraconsciente y lo evocamos de manera directa cuando alguien lo solicita, pero a veces tenemos cosas que no sabemos si es propio o ajeno, porque si la mamá muchas veces nos contó o algún pariente que a los 3 años nos subimos a un árbol y nos caímos, después ustedes seguramente van a decir, bueno, cuando yo tenía 3 años subí a un árbol y me caí, pero no es que tienen su propio recuerdo, es el recuerdo de otra persona, que lo hemos incorporado como verdadero y lo relatamos como verdadero. Eso pasa en la historia, ¿sí? Porque el que cuenta la historia, está propia o ajena, está impregnada de emociones. Vamos a imaginar que yo en ese relato vaya modificando algunos hechos de mi propia historia por la emoción, porque no quiero revelarlo, porque me da vergüenza, porque pertenece a la intimidad de mi familia, porque pertenece a un núcleo familiar que no quiero develar. Por lo tanto, esas son las limitaciones que voy a tener en mi relato histórico. Eso es lo que se preguntan los filósofos que trataron de analizar la historia. ¿Todos los relatos de la historia son verdaderos? ¿Todos los relatos históricos sucedieron tal como son? Es decir, que cuando hablamos de la filosofía de la historia, lo que tratamos de analizar es cuáles son las interpretaciones que se hicieron de la historia de la humanidad, ¿verdad? ¿Quién fue el primero que habló de la filosofía de la historia? Ahí ustedes lo tienen señalado, que fue el italiano Vico. A él se lo conoce como el primero que habló de filosofía de la historia. Pero en realidad, si nosotros vamos a la Edad Media, vamos a ver que San Agustín, en su obra Las Confesiones, que ustedes la dieron en primer año del profesorado, ¿qué es esa obra? ¿En qué consiste la obra de San Agustín denominada o llamada Las Confesiones? Él se confiesa y cuenta su historia, desde su niñez, su adolescencia, su juventud, ¿sí? Cómo fue y su adultez. Pero después que él escribe las confesiones, él dice que no sabe si todos los recuerdos son propios o si las emociones, ¿sí?,
dejaron que él contara realmente cómo habían sido los hechos, ¿sí? Habla de su padre, que era médico, de su madre, pero él dice que muchos hechos, cuando él ve lo que escribió, digamos, muchos hechos no fueron tal como aparecieron en las confesiones. Es decir, él hace un análisis de su propia historia. Y ahí ya estamos dentro de la filosofía de la historia, haciendo un análisis o interpretación de un hecho histórico. Después tenemos otras obras como Ideas para la filosofía de la historia de la humanidad, que escribió Heidegger, o Las lecciones sobre filosofía de la historia, que escribe Hegel. Bueno, entonces volvemos a preguntarnos, ¿qué es la filosofía de la historia? ¿Qué vamos a ver en este cuatrimestre? Vamos a ver el sentido, la utilidad y las limitaciones que tuvo y que tiene la historiografía. La historia está contada por un historiador, ¿sí? Si nosotros hiciéramos el ejercicio de analizar la historia del general José de San Martín, ya que estamos conmemorando su fallecimiento, la fecha de su fallecimiento, perdón, podríamos pensar, bueno, tomar 4, 5, 6, 7 historiadores de diferentes corrientes de historia, ¿sí? Del pensamiento histórico, o de diferentes movimientos históricos, y vamos a ver las diferencias y las similitudes, y vamos a ver que nadie lo cuenta tal cual, ¿sí? O que hay hechos importantes que tienen algunas diferencias. Y uno dice, ¿y por qué? Si es la historia, y si esta historia es verdadera y es válida, ¿por qué hay diferencias en el relato? Porque el historiador primero es una persona, ¿sí? Es un sujeto. Está impregnado de sentimientos, de emociones, de ideales políticos, religiosos, culturales, ¿sí? Puede ser que sea muy sanmartiniano, entonces lo va a contar desde una postura donde seguramente va a encontrar en la historia y en el relato todos aquellos hechos positivos, ¿sí? Y tal vez los negativos los va a contar, o los que él considera negativos los va a contar, pero le va a ser como un relato muy light, ¿sí? En cambio, si tomamos a un historiador que está en un movimiento histórico diferente, tal vez nos va a relatar otras cosas de San Martín que no conocemos o va a diferenciar un hecho con otro. Por eso decimos que la historia tiene un sentido, tiene una utilidad dentro de la humanidad, pero también tiene limitaciones. Y nosotros, dentro de la filosofía de la historia, vamos a tratar de desentrañar ese nudo, porque ustedes, como futuros profesores de historia, también deben saber que la historia no es solamente el relato que nosotros le hacemos al alumno, ¿sí? Tenemos que saber analizar esa historia. Y tenemos que saber, cuando leemos historia, de quién leemos la historia, ¿sí? ¿Quién es el historiador? ¿A qué movimiento histórico pertenece? Para ver la historia desde esa mirada. Nosotros vamos a hacer un análisis desde dos corrientes fundamentales, desde el idealismo y desde el materialismo. Vamos a ver esas dos corrientes fundamentales desde la filosofía para hacer un análisis histórico. Bueno, desde que comenzamos estamos hablando de la reflexión sobre la historia, de la utilidad sobre la historia, desde la importancia de la historia. Entonces lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es la historia? ¿Sí? Y ustedes seguramente tienen muchísimas definiciones de historia.
por muchísimos historiadores. Pero, si vamos a la etimología, en realidad la palabra histórica, esa palabra etimológicamente significa indagación, ¿sí? Indagación del pasado, después decimos, y también lo volcamos en estudio del pasado. ¿Estudio del pasado de quién? De la historia humana. Cuando nosotros analizamos un hecho histórico, es un hecho que ha pasado y que el historiador muy pocas veces estuvo presente, salvo en el caso que han contado su propia biografía o alguna persona que perteneció a ese hecho histórico lo fue contando, pero el historiador siempre cuenta desde afuera. Porque Josep Fontana dice que la filosofía es un estudio que se hace desde afuera de la historia. Sí, pero la historia también muchas veces está contada desde afuera, no está contada por sus propios protagonistas. Viendo hasta acá estos cuestionamientos que nos hace la filosofía de la historia, entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué es la historia? ¿Es arte, ciencia o fantasía? Schopenhauer, que es un filósofo, dice que la historia no puede ser una ciencia, porque lo que estudia son hechos individuales, únicos y repetibles, ¿sí? Y Turner dice que la historia es una memoria social que está impregnada de emociones y que al estar impregnada de emociones tendríamos que ver si el que contó esa historia, sus emociones son positivas o negativas, ¿sí? Si hay amor, si hay afecto, si hay odios, ¿cómo lo va a contar? ¿Sí? ¿De qué manera lo vamos a contar? Porque yo, por ejemplo, soy testigo de muchísimos hechos históricos que ustedes están estudiando y a veces yo les digo, eso que ustedes están diciendo no fue tan así, ¿sí? Pero es desde mi mirada ideológica, desde mi mirada filosófica, desde mi mirada cultural, desde el origen, desde la familia, desde donde uno viene, que está impregnada de creencias, como por ejemplo cuando estamos el 24 de marzo recordando la memoria, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, yo fui testigo de esa historia, ¿sí? Ahora, ¿cómo se cuenta la historia? Entonces, Turner dice, la memoria está impregnada de emociones y también de ideología. Bloch, que también lo van a ver ahí en el módulo, dice que la historia es una ciencia de los hombres en el tiempo, es decir, la considera ciencia. Estos son algunos ejemplos que yo les voy a dar y que vamos a ir viendo muchos más durante el transcurso para ver cómo hay quienes consideran que la historia es una narración que tiene hechos históricos reales y que tiene fantasía, por eso lo considero una fantasía. Hay otros que dicen que la historia está impregnada de emociones, es decir, que no toda esa historia es válida, y hay otros que dicen que sí, que es una ciencia y que está contada como tal. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en este cuatrimestre? Vamos a ver la filosofía de la historia desde dos corrientes filosóficas, el idealismo y el materialismo, ¿sí? Desde el idealismo vamos a ver desde el subjetivismo y el objetivismo, y desde el materialismo vamos a ver el escepticismo, el positivismo dialéctico también, y vamos a ver los anticartesianos, es decir, cartesiano viene de Descartes, y los anales, ¿sí? Que son los últimos, digamos, que son los más nuevos, que ahí está Bloch, que lo vamos a trabajar bastante. Este
Es decir, vamos a ver la filosofía de la historia desde esas miradas. Bueno, espero chicos que puedan comprender la historia.